a partir recordando algunos contenidos. La semana pasada iniciamos con el arte de la Edad Media y específicamente nos centramos en el arte gótico. Miren todos los conceptos que aparecen a continuación y traten de organizarlos en su cabecita para que vayan recordando todo lo que vimos en la clase pasada. Yo les voy a ayudar ahora. El arte gótico es el arte que se presenta a finales de la Edad Media, en la Baja Edad Media. Es un arte que principalmente es teocéntrico, en una época donde Dios es el centro y la explicación a todos los fenómenos de la vida del ser humano. Por lo tanto, en ese contexto, el arte tiene un fin didáctico. Eso quiere decir que viene a adoctrinar al pueblo, y como el pueblo mayoritariamente es analfabeto, este adoctrinamiento o educación se da por medio de las imágenes. Como lo que se quiere es enseñar por medio de imágenes, obviamente las formas son muy naturalistas, es decir, tratan de ser muy realistas para que las personas se identifiquen humanamente con los personajes, y los temas son religiosos y profanos. Aunque la verdad, la mayor parte son religiosos. Escenas de la Biblia, la Virgen, las historias de Jesucristo, los santos, etc. ¿Se me olvidó algo? Quizás hay algún elemento que no mencioné. Los desafío a que me escriban y puedan recordármelo. Ahora vamos a la retroalimentación de sus trabajos, que estuvieron sin duda muy buenos. 4 aspectos positivos. Lograron comprender las ideas centrales de los contenidos, comprendieron la relación causa-efecto entre los contenidos, mencionaron las características principales del gótico y lograron ejemplificar con obras de arte que pertenecían al periodo. Ahora, ¿qué hay que mejorar? Principalmente un aspecto. Gran parte de los trabajos tienen demasiado texto, chicos. Eso no es necesario cuando lo que se busca es sintetizar las ideas y relacionar conceptos. Hay un trabajo que tiene un error y utilizó una obra del Renacimiento. Ojo con este problema, porque el Renacimiento es muy distinto al gótico. Justamente por eso es tan relevante esta clase 2 de gótico, porque hoy veremos cómo evoluciona este estilo y entenderemos por qué en el gótico encontramos desde obras muy rígidas, estáticas y simbólicas, hasta obras súper realistas, detalladas y casi perfectas en cuanto a figura humana o paisaje. En esta lámina se nos muestra una cronología de la historia del arte. Fíjense cómo la época medieval inicia en el año 476 y termina en 1492, son casi 1000 años. En este periodo encontramos varios estilos. Los más importantes son el bizantino, el románico y el gótico. Esta primera flecha roja nos muestra una obra del gótico, mientras que esta otra flecha roja nos muestra una obra del románico. Fíjense cómo el gótico está mucho más cercano a la historia moderna. Por lo tanto, para poder entenderla, obviamente voy a tener que entender y comprender cómo fue el arte románico también. Rápidamente, miremos estas obras. Fíjense, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian? A continuación, haremos una muy breve revisión de las características generales del arte románico. Recuerden que esto lo haremos principalmente para que puedan comprender mejor el gótico. 1. El arte está subordinado al marco arquitectónico. Bueno, como ya se los he mencionado innumerables veces, el arte tiene un fin educativo y obviamente, como lo que busca es adoctrinar religiosamente a los fieles, entonces es por esa razón que el arte suele estar en torno a iglesias o templos. En cuanto a la pintura, en el periodo románico encontraremos pintura mural, que es aquella que se pinta directamente en los muros de las iglesias con técnica de fresco, y la pintura sobre tabla, que es aquella que se pinta sobre superficies de madera con técnicas de temple. Aprovecho de comentarles sobre ambas técnicas. El fresco es aquella en que los colores o pigmentos son diluidos en agua de cal, y una vez que se pinta directamente sobre el muro, este estará perfectamente preparado para absorberlos y para que penetren profundamente en el muro y la pintura quede indisoluble en él. El temple en italiano significa témpera. Es aquella técnica que utiliza el agua para disolver los colores, añadiéndosele como aglutinante algunas emulsiones. Una de ellas solía ser la clara de huevo. Ahora, en cuanto a la temática. En este periodo histórico, el cristianismo era aún más poderoso y más relevante dentro de la sociedad. Es por eso que casi la totalidad de las obras son religiosas. Sin embargo, aquí se establece la primera diferencia con el gótico, pues el románico se caracteriza por emplear formas a modo de íconos, que son símbolos o que representan una alegoría. De esta manera, el ícono permite acceder a través de la vista a los misterios de la fe. Es decir, tratan de representar por medio de imágenes o de formas sencillas conceptos abstractos o filosóficos relacionados con la religión. Es un poco difícil, lo sé, y voy a tratar de explicarles esto con un ejemplo, con la figura del Cristo Pantocrátor.
Esta es la representación que se realizó consecutivamente en múltiples iglesias y templos durante la Edad Media. Corresponde a la representación de la imagen de Jesucristo, pero el objetivo de esta obra no era simplemente transmitir la imagen del aspecto físico de Cristo, sino todo lo contrario. El Pantocrátor es un ícono que encarna profundos significados. Para comenzar, Cristo Pantocrátor significa Cristo el Todopoderoso, y en general esta imagen busca transmitir poder, autoridad, bondad, severidad, grandeza y a veces también cercanía. Analicemos algunos de los elementos que la componen para que comprendan algunos de los símbolos que hacen que esta imagen sea un ícono. Miren, el nimbo o aureola es el símbolo de la gloria de Dios. Normalmente es dorada, contiene siempre una cruz con 3 brazos visibles en los cuales suele encontrarse inscrito el anagrama de Cristo que indica "Yo soy el que es". Así también, en la cruz se puede observar una leyenda de los símbolos alfa y omega, que significan el principio y el fin, es decir, todo lo creado. También hay un libro sostenido en el brazo izquierdo, que puede a veces estar abierto o cerrado, o a veces también se representa con la figura de un papiro. Este suele representar al Evangelio, la Biblia, que es la ley de Dios. El nombre IC, XC son las abreviaturas de la palabra Jesucristo. El color dorado en la aureola representa la luz, es decir, el Espíritu Santo o la iluminación de la verdad de Dios. Además, el círculo que está presente tanto en el nimbo o aureola como en el fondo de la obra sobre el que se ubica el trono de Jesucristo. El círculo responde a valores arraigados desde la filosofía griega y representa el concepto de la perfección, el infinito. Finalmente, en el icono hay elementos fijos, como la mano derecha siempre bendiciendo, el cabello en forma de casco, simétrico, la barba y el conjunto del rostro, el que posee a veces una expresión severa y en otros casos más amable. Como ven, el arte románico es un arte bastante rígido, que está centrado en dejar muy clara la supremacía de Dios por sobre el hombre. Pero esto va a ir cambiando durante el gótico, y es justamente por eso que, para comprender el gótico, tuvimos que dar ese breve recorrido por el románico. Ahora sí, vamos al gótico. Esta vez no se los contaré yo, sino que les dejo un video muy entretenido. Pero antes, corran por un lápiz y anoten los siguientes conceptos en los que deben poner mucha atención, porque, ojo, estos son los contenidos claves que me interesa que comprendan del gótico. Anótenlos y así, cuando el video vaya avanzando, ustedes podrán focalizarse en lo que es realmente importante. Ya dijimos que la arquitectura gótica sustituyó muros por vidrieras, y sin muros los frescos se fueron a la mierda. La pintura tuvo que buscar nuevos soportes, y estos fueron las tablas de los retablos mayormente, y la miniatura en los libros, que ya tenía mucho recorrido. Aunque la temática principal siguió siendo religiosa, ya se abren a temas más profanos. Los personajes se vuelven expresivos, más realistas, y además se empiezan a currar los fondos con paisajes y cosas así. En pintura gótica vamos a ver 4 estilos diferentes. El estilo francogótico o gótico lineal, desarrollado entre el siglo XIII y XIV, se llama así por el predominio de la línea sobre el color, con figuras alargadas y colores planos, sin volumen ni sombreado, y fondos monocromos, casi siempre dorados. Todavía era todo bastante románico bizantino. Se ve sobre todo en las vidrieras, como en la de Chartres o en las de la Santa Capilla de París. Este gótico lineal también va a ser típico de las Biblias y Salterios, que eran libros de salmos, como por ejemplo la Biblia Pauperum, la Biblia del rey San Luis de Francia o el Pasionario
monasterio de Cunegunda, hija del rey Otakar II de Bohemia. La obra maestra de la miniatura gótica española es el Códice del Escorial de las Cántigas de Santa María, obra del Scriptorium del rey Alfonso X el Sabio. En cuanto a pintura sobre tabla, destacan las plañideras del sepulcro de Sancho Saiz de Carrillo, del siglo XIII en Burgos, y en pintura mural tenemos la capilla de San Martín en la Catedral Vieja de Salamanca, obra de Antón Sánchez de Segovia. El estilo italogótico se dio mayormente en Italia, el mismo nombre lo dice, y sus autores fueron conocidos como los primitivos italianos. En el siglo XIII se da el Duecento, de fuerte influencia bizantina. Había dos escuelas, la de Roma y la de la Toscana, de la cual destaca Giunta Pisano, el primer pintor italiano cuyo nombre se encuentra inscrito en una obra existente. Tras él llegaría Cimabue, el último gran pintor de tradición bizantina, quien comenzó a dar a las figuras mayor realismo y destaca su maestad. En el siglo XIV, lo que se conoce como el Trecento, tenemos dos escuelas. La primera fue la escuela de Florencia, donde destaca el artista Giotto di Bondone, alumno de Cimabue, con obras como La Lamentación sobre Cristo muerto. Este tipo se apartó del estilo bizantino y supuso un gran avance en color, luz y composición. Fue un adelantado a su tiempo, y de hecho se le considera el iniciador de la pintura moderna. Es importante su uso del espacio, con perspectiva y tridimensionalidad, algo bastante revolucionario para la época. Eso sí, el pobre no terminó de pillarle el truco todavía, y sus fondos seguían siendo muy planos. Quizás sus obras más famosas sean los frescos de la capilla de Scrovegni, en Padua, como El beso de Judas. Por otro lado, la escuela de Siena estuvo más vinculada al rollo bizantino, más elegante, fino y delicado, pero menos innovador. De aquí destaca Simone Martini, autor de la Maestà del Ayuntamiento de Siena, o el retablo de la Anunciación para la Catedral de Siena. Y también está Duccio di Boninsegna, autor de la Maestà para la Catedral de Siena y también de la Madonna Rucellai. Estos estilos llegaron a la península ibérica, donde fue famoso Jaume Ferrer Bassa, autor de las pinturas murales de la capilla de San Miguel del monasterio de Pedralbes, influenciado por la escuela de Florencia, igual que a Pere Serra, con su retablo del Espíritu Santo de Manresa y la Virgen de los Ángeles en la Catedral de Tortosa. El estilo internacional nació a finales del siglo XIV al fundirse los dos estilos anteriores, y es que estos artistas se movían tanto de un lugar a otro que al final toda Europa acabó influenciada por todos. Se podría resumir en interés naturalista, color variado, escenas cotidianas, sensación de movimiento, figuras estilizadas y colores brillantes y variados. Una de las obras más famosas de este estilo fue Las muy ricas horas, de los hermanos Limburg, que fue un encargo del duque Juan I de Berry. Se trata de un libro de horas con las oraciones que había que rezar cada día, realizado por el año 1410. Melchor Broderlam estuvo al servicio del duque Felipe el Atrevido de Borgoña, y es un buen ejemplo, aunque lamentablemente poco ha quedado de sus obras. Este estilo internacional también llegó a Inglaterra, donde destaca el díptico de Wilton, de autoría anónima. En Castilla destaca Nicolás Francés, autor del retablo mayor de la Catedral de León y el retablo de la vida de la Virgen y de San Francisco. En Cataluña son importantes Jaume Huguet, autor del retablo de los santos Abdón y Senén, de 1460, en Tarrasa, y también Bernat Martorell, con su retablo de San Jorge matando al dragón. Finalmente está la escuela flamenca, que puede sonar a que sus autores pintaban mientras bailaban flamenco, pero no, surgió en Flandes, y fue el estilo que lo petó durante el siglo XV, mientras en Italia ya se estaba imponiendo el Renacimiento. Esta escuela flamenca es importante porque fueron los que empezaron a usar el óleo, es decir, pigmentos de pintura mezclado con aceites. Esto era mucho mejor que el fresco o el temple, que ya dije que eran pigmentos mezclados con huevo, porque con este óleo aceitoso la pintura se tardaba más en secar, y el pintor tenía más margen para corregir errores del cuadro y esas cosas. Y también daba más colorido y detallismo. ¡Qué cosas, qué inventos! Y es que esta escuela flamenca estuvo muy centrada en los detalles, el realismo y también las alegorías. Esta escuela flamenca estuvo vinculada a la burguesía surgida en Flandes gracias al comercio y a la industria textil, y la mayoría de las obras fueron encargos de esta gente, siendo casi todo temas profanos, como retratos de nobles, y sus pintores fueron conocidos como los primitivos flamencos. Quizás uno que os suene mucho sea Jan van Eyck, autor del retrato del matrimonio Arnolfini de 1434, que destaca por su realismo, perspectiva y por su trato de la luz, pero también por sus personajes fríos e impasibles. Y también es famosa la Virgen del Canciller Roland, y también destaca su cuadro titulado La Virgen del Canónigo de Van der Pelle. Además, junto a su hermano Hubert, pintó el políptico del Cordero Místico de la iglesia de San Bavón de Gante, basado en un pasaje del Apocalipsis. Fue este Jan van Eyck quien introdujo el gótico flamenco en la península ibérica, siendo sus representantes más conocidos Lluís Dalmau y Fernando Gallego.
Robert Campin pintó el tríptico de Santa Bárbara y San Juan, y el tríptico de la Anunciación, pero interesa más su alumno, Rogier van der Weyden, quien destaca por su expresividad y dramatismo. Se convirtió en uno de los pintores más reconocidos del gótico, especialmente por su cuadro del Descendimiento de la Cruz, o el tríptico del altar de Santa Columba, de 1456. Otros famosos fueron Hugo van der Hus, con su tríptico Portinari, y Dirk Bouts, con La Última Cena, Justicia del Emperador Otón III, o el Martirio de San Hipólito. Vamos a acabar el vídeo hablando del pintor gótico más conocido, que no es otro que Hieronymus Bosch, mejor conocido como el Bosco, cuya obra es una sátira de la sociedad corrompida de su época, y cuya obsesión era la religión y el pecado. Sus cuadros fueron un antecedente del ¡surrealismo! Y es que muestra fantasías muy locas, muy oníricas y burlescas, llenas de visiones diabólicas y rarezas. En su tríptico El Jardín de las Delicias, de 1503, resume la historia moral del ser humano, desde la creación del mundo con Adán y Eva, pasando por la época antes del diluvio, con gente pecadora follando como locos, comiendo fresas gigantes o metiendo flores por el culo a la gente, hasta su condenación debido a su libertinaje, y pinta un mundo oscuro y caótico que quizás sea una referencia al incendio de su ciudad cuando él era un crío, y que le traumó bastante. En El carro de heno critica el egoísmo por los bienes materiales y la falta de templanza ante los placeres prohibidos sin pensar en el más allá y en cumplir la ley de Dios. Primero vemos el origen del pecado en el paraíso, luego el pecado en el mundo actual, con el materialismo simbolizado en el heno, y luego lo que les pasa a los pecadores en el infierno. En el año 1453, los turcos otomanos conquistaron la ciudad de Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente. Mucha gente huyó y se refugió en Italia, pero no huyó sola, sino que llevaron consigo libros, artes y esa clase de cosas. Fue un proceso gradual, pero los italianos de este siglo XV fueron redescubriendo gracias a ello más cosas de su pasado grecorromano, y les moló recuperar esa moda antigua a la vez que despreciaban lo románico y gótico, por considerarlo godo, bárbaro, quienes fueron los responsables directos de la caída del Imperio Romano. Esto hizo que naciera un nuevo estilo artístico que buscaba recuperar la cultura clásica para dejar de lado la religión y poner al hombre como tema principal. A este nuevo arte se le llamó Renacimiento. Fue una sesión intensa, llena de contenido, chicos, pero ahora viene la actividad. La actividad de hoy es muy sencilla. Básicamente tienen que responder el Forms que yo les adjunté en la plataforma Google Classroom. Apliquen todo lo que aprendieron hoy día, concéntrense y espero de todo corazón que hayan aprendido. Éxito, queridos y queridas estudiantes, nos vemos la próxima sesión.